Ahora les damos explicaciones de pronto dónde conseguir ese material o cómo se los hago llegar y poder hacer un trabajo mucho más interactivo, ¿cierto? Eh, para efectos de que las personas que están virtualmente puedan oír las preguntas de ustedes y las intervenciones, les pasamos micrófono. No importa que ustedes de pronto no sientan que se hace la ampliación con el micrófono, pero la propuesta es de que están oyéndolos apropiadamente las demás personas que están vía internet y que ellos también puedan participar y discutir con nosotros esto. Les esperamos un momentico que Javier está terminando de hacer los ajustes. eh, la primera parte para eh, hacerle un agradecimiento a Javier, que se ha comprometido muchísimo con nosotros en estas actividades académicas del departamento para poderlas difundir de manera vía internet, por Webex, a las personas que puedan estar interesadas. Y él pues nos ha colaborado garantizando de que todos los aspectos técnicos funcionen apropiadamente. Así que Javier, muchas gracias por todo tu compromiso. ¿No sube la presentación? Okay. Hay algunos pequeños detalles en subir la presentación. Eh, Nos excusan un momentico, nos ponemos en ese punto. Les damos la bienvenida a todos los que están entrando a la parte virtual, a nuestros asistentes que muy temprano están en nuestro salón de conferencias de medicina interna. Problemas con la presentación. Te traigo en otra. ¿Listo? Ya. Estamos asegurándonos que grabe para dejarla en la plataforma de la universidad, de la Facultad de Medicina, que acaba de ser renovada y está muy eficiente. Luego les daremos instrucciones de cómo ingresar a esa plataforma y poder ver las grabaciones que estarán más o menos en un día montadas. El día de mañana están montaditas.
Ok. Bueno, jóvenes, oficialmente muy buenos días. Bienvenidos al curso de electrocardiografía, que la primera parte, como cualquier examen y una herramienta tan estupenda como es el electrocardiograma, la posibilidad de hacer un uso apropiado de ella es estupendo. ¿Y por qué hacemos este curso al comienzo de la rotación del primer año de ustedes? Es porque eh, todos los días están ustedes encontrándose con pacientes que es un reto llegar a su diagnóstico, y el electrocardiograma se convierte en una herramienta muy chévere. Fíjense ustedes este estudio interesante de cómo la interpretación de los electrocardiogramas por residentes de primer año, al evaluar cómo están sus conocimientos, se sienten en general que no hay la suficiente solidez, a pesar de que yo sé que la mayor parte de ustedes tienen muy buenas bases de electrocardiografía. Entonces es una oportunidad para afianzarlos y darles mayor seguridad en esto. Y de todas maneras vale la pena recordar que hay algunas pautas que son acordadas por expertos recientemente. No se ha hecho una nueva mm, guías, pero hay unas recomendaciones de expertos, aparecían en el 2009, que son de gran utilidad. Yo se las hago llegar porque son documentos que sirven como punto de referencia y los vamos a tener en cuenta para el trabajo que vamos a hacer con estos. ¿Se bloqueó? Ok. Entonces, la propuesta inicial es de que ante un electrocardiograma de un paciente con hipertensión arterial que consulta por disnea, hagamos una lectura sistemática. Volver otra vez a recuperar la disciplina de la lectura sistemática del electrocardiograma. Entonces, es un hombre de 55 años. Idealmente, el electrocardiograma está analizado dentro de un contexto clínico, y lo vamos a interpretar en ese contexto clínico. Por supuesto que si le presentan a uno el electrocardiograma como ejercicio, ¿qué piensa de este electrocardiograma? ¿Qué piensa? ¿Cómo es el paciente al que corresponde este electrocardiograma? Es un reto muy interesante, pero aquí en este caso la idea es de que tenemos un cuadro clínico, un contexto y un electrocardiograma para interpretar, y para que esa interpretación produzca un efecto en el manejo de ese paciente. Hombre de 55 años, hipertenso, no bien controlada, de 10 años de evolución, consulta por disnea. Tenemos un motivo de consulta y nos va a ayudar de alguna forma en el electrocardiograma para tomar decisiones con ese paciente. Aquí tenemos un electrocardiograma donde están las derivaciones de miembros, están las derivaciones precordiales, y la propuesta es que hagamos una lectura sistemática de esto. Esta es una propuesta, pero creo que tiene una interesante validez, donde miramos primero los aspectos técnicos, miramos la frecuencia, definimos si el ritmo es sinusal o estamos frente a otro tipo de ritmo cardíaco, definimos los intervalos, definimos los ejes, las morfologías de la P, la morfología del QRS, la morfología del segmento ST, la morfología de la T. Hacemos alguna observación, como vamos a ver ahorita, si el paciente tiene una onda epsilon, si el paciente tiene de pronto una Osborne, si tuvimos que tomar las precordiales derechas, si el paciente tenía terriblemente un Parkinson y estaba con un temblor importante, y ese paciente pues tenía esa limitación, y fue el mejor electrocardiograma que pudimos tomar porque el paciente no nos permitía otra cosa mejor, ¿cierto? Entonces, igualmente voy a compartir con ustedes un material que hemos venido trabajando con el paso del tiempo. Algunos de los estudiantes de ustedes tienen un folletico que fueron unas anotaciones de algún estudiante de las clases, y son más o menos esta parte, ¿no? El tener como pautas de cuando se piensa en ritmo sinusal, los problemas técnicos más frecuentes, cuando hay un PD largo, cómo diagnosticar bloqueo de rama derecho, izquierdo, etcétera, etcétera. Entonces, arrancamos con la lectura de este electrocardiograma. Primer aspecto,
miramos los aspectos técnicos. ¿Qué es lo que miramos de los aspectos técnicos? ¿Qué son los detalles del aspecto técnico que revisamos? ¿Cómo arrancamos la lectura de ese electrocardiograma? ¿Qué aspectos técnicos miramos? ¿Cómo es tu nombre? Jaime Andrés. Miramos la calibración. Ajá. La primera parte de la calibración es la onda pues, medio rectangular que está ahí al inicio de cada derivación. Ajá. Es una calibración pues, normal, es de 25 milímetros. El que es más grueso. Es el más grueso. Por segundo, y la altura pues corresponde a 1 milivoltio. Ok, muy bien. ¿Algún detalle más? Se nos hablaría, lógicamente, si la tenemos así, todo es estándar en el electrocardiograma, y la tenemos a la mitad, tendríamos que deducir que las ondas están mucho más altas de lo normal, pues si las tuviéramos diferentes. Perfecto. Entonces, el primer aspecto, como tú lo estás diciendo, es bien interesante. Mirar siempre cómo está estandarizado. Lo usual es que sea 1 milivoltio, 10 milímetros, y que la velocidad sea 25 milímetros por segundo. Mirar la línea de base. Como vamos a ver ahorita algunos detalles con la línea de base, que si uno no lo tiene en cuenta puede cometer errores fácilmente. Entonces, vamos a tratar de hacer análisis de algunos de los aspectos más comunes que nos pueden confrontar con equivocaciones por los aspectos técnicos. Les propongo este electrocardiograma. Vean ustedes que se trata de un hombre de 80 años, hipertenso. Hace 2 años se le hizo una cirugía para un aneurisma abdominal y en un seguimiento el médico le toma este electrocardiograma. Notó el pulso que tenía irregularidades, pero quiso tomar de todas formas un electrocardiograma con ese propósito. Entonces, fíjense ustedes que si este es de 1 y se enfrenta uno con esta Q aquí en D1, de pronto podemos pasar al más chiquitico. Y en ABL igualmente vemos esta onda Q. Uno diría, ¿será que este paciente, además de haber tenido su aneurisma abdominal, hizo una necrosis de la cara lateral y que además tiene en este momento unos complejos anchos anormales? ¿Qué piensan ustedes? ¿O hay algún detalle técnico allí, Jaime? ¿Piensas de que efectivamente ese paciente tiene un aumento del automatismo ventricular y de que tiene una necrosis lateral? Lo que es importante tener en cuenta la múltiple negatividad de todo de uno, PT y QRS. O sea, cuando uno ve eso, uno tiene que descartar primero que no sea pues se trocan los cables de miembros superiores entre izquierdo y derecho, y mirando todo el contexto, que es otra causa de pronto de diagnóstico diferencial, que no sea una destrocardia, pues, pero hay que mirar el resto de derivadas, pues. Perfecto. ¿Y qué te parece en este caso? ¿Habría posibilidades de uno pensar de que está frente a una destrocardia? De que esa P negativa, fíjate que lo más interesante allí, tú ves una Q en D1 en ABL, pero ves una P negativa en D1 que te hace pensar de que la persona que tomó el electrocardiograma trocó los cables, el electrodo del brazo derecho lo puso en el izquierdo y viceversa, y que por eso la P la ves negativa en D1, pero quieres hacer un diagnóstico diferencial de si el paciente tiene una destrocardia o no. Sí, señor. ¿Este paciente específicamente tendría una destrocardia o piensas más bien de que tiene cables trocados? Yo creo que tiene cables trocados porque si miramos B6 y B1, el B6 sí no tiene una destrocardia, el B6 no se vería la R que se ve normalmente y sería un Q, pues, una onda negativa del QR. Claro, es interesante que las derivaciones precordiales no tienen el progreso de la onda R que a uno le gustaría. Hay una falta de progreso de la onda R que uno tiene que buscar una explicación. Causas de falta de progreso de la onda R de D1 a D4, que podría ser un EPOC. A lo mejor este paciente con un aneurisma abdominal muy seguramente tenga un EPOC, una hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierdo, mala colocación de los electrodos. En fin, hacemos la diagnóstico diferencial de por qué esta falta de progreso. Pero efectivamente, si yo encuentro que en B6 yo tengo unas ondas R, así estén apareciendo ya al final, poco probable que ese paciente tenga una destrocardia. Entonces, lo más probable es que ese paciente tenga cables trocados. ¿Qué haces entonces? ¿Qué indicación le das a la enfermera o qué acción tomas tú mismo?
pues voy y verifico cómo me colocan los cables o qué. Entonces, esta parte que te hace sospechar que están los cables trocados es esta P negativa en D1 y esa onda Q que ves en D1, entonces tú tomas el electrocardiograma y te das cuenta que efectivamente los cables estaban trocados. Mira cómo cambió la morfología en D1. Ya la P es completamente positiva, el QRS es una R, se ven las extrasístoles, pero definitivamente, mira en ABL, ya claramente ves una onda R como la que estabas esperando en ABL, entonces dices, esto es un problema técnico simplemente. No hay una tal Q de una necrosis antigua, sino que ese paciente tiene unos cables trocados y ya te sientas a analizar ese electrocardiograma en el contexto del paciente para sacarle significados. Listo. Ok, Jaime, muchas gracias. Les había propuesto, miren ustedes qué interesante este detalle técnico. Cuando uno toma un electrocardiograma, como este paciente, uno le llama la atención y ve esta D2 completamente plana. Y dice, es una derivación, no me hace falta para interpretar esto dentro de este contexto, no me hace falta interpretar porque veo 11 derivaciones y listo. Pero resulta que si esta derivación, algunos de los cables no está haciendo un contacto apropiado, se pierde esa información porque recuerden que las derivaciones aumentadas están haciendo comparación de todas las otras. Entonces, cuando ustedes encuentran este aspecto técnico, tienen que volver a mirar cómo están colocados los electrodos, porque miren, al colocar bien los electrodos, observen cómo se modifica un poquito la parte de la morfología, ya se le aclara a uno muchas cosas, pero lo más interesante va a ser que ustedes vean el efecto que esto produce en el siguiente electrocardiograma que ustedes analizaron. Aquí está un ejemplo, como tú lo planteabas, de un paciente que tiene, señora de 53 años, se tomó este electrocardiograma para diligenciar un seguro, este es D1, este es D2, este es D3. Observen ustedes que en D1 tiene una P negativa y tiene una onda Q. En ABL igualmente una P negativa y una onda Q. Le hace uno sospechar de que hay cables trocados. Pero cuando miramos las derivaciones de miembros, miren ustedes, este es D1, hay una pequeñita onda R, empieza antes a desaparecer la pequeñita onda R que había, hay unas ondas Q que van hasta B6, entonces podemos decir que esa señora tiene simplemente una destrocardia. Eso nos hace la diferenciación de una y otra. Pero entonces, planteémonos esto. Vean este electro que se los propuse a algunos de ustedes. Entonces vamos a proponerle a uno de ustedes que nos cuente cómo hizo la lectura de este electrocardiograma. Es una mujer de 45 años que consulta por hipertensión arterial y disnea. Entonces, nuevamente, el electro nos va a ser de gran ayuda para enfrentar la situación de esta paciente, que nos explique por qué tiene esa disnea, que es el motivo de consulta de ella, y si el electrocardiograma nos permite entender lo que está pasando con esa paciente. ¿Quién se anima así? Mauricio, adelante. Cuéntanos cómo lo interpretaste. ¿Qué piensas de ese electrocardiograma, Mauricio? Yo voy aquí pintando cositas que tú nos vas diciendo. Entonces, miramos, como siempre, pues, la lectura sistemática, que esté bien, pues, la configuración, está 25 milímetros, el reloj de 100 voltios. Miramos la línea de base que está pues, adecuada y ya empezamos pues como a mirar los aspectos técnicos. Se vuelve y llama la atención pues el de las ondas negativas, ¿cierto? Pero Entonces tendrías dos diagnósticos diferenciales, o cables trocados o una destrocardia. De pronto un ritmo que se está originando en un punto distinto de la aurícula para que te dé una onda P negativa. Pero si tú tuvieras un ritmo originado en otro punto de la aurícula, no tendrías una onda Q en D1, tendrías una R, porque no te va a alterar lo que es la despolarización ventricular. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cables trocados o destrocardia? igual llama la atención pues lo que hemos hablado en Entonces miras tú las precordiales, aquí tienes una onda R en B1 y mira cómo, por el contrario, empieza a bajar la altura de esa onda R y en B5, B6 no ves para ninguna parte de onda R. Entonces lo más probable es que esa paciente tenga una distrocardia. ¿Qué haces entonces con este paciente? ¿Este electro te explica la disnea que tiene la paciente? Ajá. ¿Qué tienes que hacer con ese paciente?
Entonces, tienes que hacer toda la toma del electrocardiograma para una destrocardia, que sería intercambiar los electrodos de miembros y hacer la toma de las precordiales derechas. Bueno, entonces, eso se hizo con esta paciente. ¿Qué te parece? Ese es el electrocardiograma de esa paciente con los cables tomados para una destrocardia. Entonces, observa TD1. ¿Cómo cambió completamente? Mira, aquí hay una onda P, bien definida positiva, apareció una onda R, y ya empiezas a ver cosas interesantes. ¿Cómo te parece la repolarización en D1? Mira ABL, y cuando miras B5, B6, ya te enfrentas con algo distinto que te hace mirar, obsérvate que al cambiar las derivaciones te vas a encontrar la altura de esta onda R en B6R, en B5R, y esta profunda S en B1, y te llama la atención una profunda S en B3. ¿Qué piensas que ese paciente tiene? Probablemente con esos cambios. Entonces, al tomar las derivaciones propios para una destrocardia, ¿qué surge con ese electrocardiograma? Un aumento de las cavidades. Uno que llama la atención, las S profundas y R prominentes. Negativa de rama asimétrica. Luego vamos a discutir los criterios de hipertrofia ventricular izquierda, pero si hacemos criterios de hipertrofia ventricular izquierda, por lo menos vamos a encontrar aquí una S profunda que con esta R en ABL muy seguramente nos va a dar mucho más, una mujer, nos va a dar mucho más de 20, que sería un Cornell positivo definitivamente, y esos cambios de repolarización nos están diciendo que muy probablemente hay una hipertrofia ventricular izquierda con cambios secundarios que probablemente sean pronósticos y nos puedan decir que esa paciente tiene una cardiopatía hipertensiva. Y miren que está ya con disnea, ¿verdad? Que es ya nos empieza a explicar que esa paciente muy probablemente tiene una cardiopatía hipertensiva en una destrocardia. Tiene todo el derecho, si ella tiene un incitus inversus, una destrocardia y nunca ha tenido sintomatologías y tiene una hipertensión arterial, desarrollar una cardiopatía hipertensiva si no la controlamos apropiadamente y hacer disnea y hacer luego una dilatación y hacer falla cardíaca. Bien sea, en ese momento puede ser falla cardíaca y encontramos que tiene una buena fracción de eyección, una falla cardíaca sin compromiso de la fracción de eyección, o vamos a encontrarnos luego que se hace una dilatación y es una falla cardíaca con un compromiso de la fracción de eyección. Entonces, ven ustedes qué tan interesante tener en cuenta este detalle técnico que es interesante. Listo. Veamos este otro detalle. Muchas gracias. Ah, claro, adelante. Listo. Que muchas gracias, pero cuando se coloca cerca, ¿sí se oye bien? James, ¿se oye mejor? Bueno, listo. Muchas gracias. Ustedes, por favor, ¿hay una pregunta, algún comentario? Camila, tenemos una pregunta, pero en el electro anterior. Vamos a ver el electrocardiograma cuando está tomado normalmente, ¿cierto? Por favor, como no los conocemos, se quieren presentar siempre que van a hacer una intervención. Mi nombre es Lice Urrea, soy residente primer año de universidad. Entonces, teníamos una pregunta sobre las ondas P que se ven ahí en D2, porque hay unas que se ven como predominantemente positivas y otras negativas, o eso pues uno como lo explica, o eso qué. Sí, fíjate que todo es por la destrocardia. Eso es lo que tú te vas a encontrar una destrocardia, pero te va acuérdate que es una destrocardia en un corazón que no es normal, es un corazón que tiene cambios de repolarización y también de despolarización por la cardiopatía hipertensiva que luego descubrimos cuando vimos que el paciente tenía una destrocardia y que al tomar el electrocardiograma con las derivaciones apropiadamente se nos descubre fácilmente lo que está pasando. ¿Ok? Bueno, listo, gracias, Vicente. Entonces, viene este electrocardiograma, ahí está de pronto un acercamiento para que veamos los detalles que nos permiten decir que ese paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Miren ustedes que la S en ese paciente mide en B3 5, 10, 15, 20,
25, la R de ABL mide por lo menos otros 5 milímetros, de manera que tiene un índice de Cornell definitivamente anormal. Miren las heces profundas en B1, tal vez no alcanza a tener un Sokolov, pero observen ustedes esa repolarización que se ve en esa T negativa, con ese T deprimido y T de ramas asimétricas, le dice a uno, son cambios secundarios de la repolarización propios de los cambios secundarios de la cardiopatía hipertensiva, ¿de acuerdo? Bueno, este es un electro bien bonito que estaba también para análisis y es el siguiente, es un hombre de 72 años con dolor precordial y se le toma este electrocardiograma. Indudablemente que cuando llega un paciente a urgencias con dolor precordial, a uno no se le puede pasar por alto que el paciente esté haciendo un síndrome coronario agudo, ¿de acuerdo? Pero uno mira cuidadosamente que no tenga elevación del segmento ST característico que nos diga estoy frente a un infarto agudo de miocardio de una vez sin necesidad de buscar marcadores de necrosis. En este caso buscamos elevación del segmento ST. Hombre, encontramos ¿quién quiere analizar este electro? Ustedes lo conocían, ¿cierto? Uno de ustedes, ¿qué les parece este electrocardiograma? ¿A qué conclusión llegamos con él? Olvidemos un poquito los aspectos generales y de pronto vamos a buscar aspectos de síndrome coronario agudo. ¿Quién de ustedes quiere tomar el...? Bueno, yo soy Sebastián Gómez. Sebastián, adelante. Residente de primer año también de medicina interna. Con respecto a la isquemia, lo que me llama la atención es que desde B2 hasta B5 se empieza a ver como un infradesnivel del ST, ¿cierto? Eso puede hablar no tanto de isquemia, pero sí de lesión, pues que ya está sufriendo el miocardio, sobre todo su endocardio. Ok, entonces cuando uno ve una depresión del segmento ST, a diferencia de una elevación, uno puede hablar ahí sí de lesión. Aquí habría uno de isquemia subendocárdica, que cuando estamos frente a un electrocardiograma, luego lo vamos a ver mañana, estamos diciendo este paciente tiene posiblemente un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Sí, porque no tenemos los elementos para decir tengo un infarto agudo de miocardio, pero esos elementos le dicen a uno, dolor de pecho, esa depresión que me indica una isquemia subendocárdica, posiblemente es un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, hasta ese momento. ¿O qué te parece a ti? No, sí. Ok. ¿Qué te parece esto que se ve en D2? ¿Te quedas tranquilo de ver plana esta derivación? Los aspectos técnicos que usted decía ahorita, no, pues uno tendría que verlo porque eso puede cambiar. Entonces, eso te obliga a tomar otra vez el electrocardiograma, a revisar que estén bien los electrodos y mira lo que pasa con ese mismo paciente tomando adecuadamente el electrocardiograma. ¿Qué diagnóstico tienes ahora? Es una elevación del miocardio con elevación del ST. Obsérvate, sorprendente, ¿cierto? Y te encuentras de que D2 tenía una elevación del segmento ST y ahora sí la ves en D3 y la ves en ABF y está la depresión en las demás. Entonces estamos frente a un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST en cara inferior, ¿cierto? Y que lo que estaba viendo de depresión del segmento ST en las derivaciones precordiales era todo en espejo de lo que estaba pasando en la cara inferior y todo era un problema técnico que no te permitía a ti mirar lo que estaba pasando en el segmento ST. ¿Cierto? Aquí ven ustedes otro detalle interesante de la parte técnica de esto. Veamos rápidamente dónde está el quiz de por qué hay un problema técnico allí. Es un hombre de 45 años, EKG para un seguro de vida. Entonces, el que revisó este electrocardiograma dijo, miren, yo veo en B2, para un hombre de 45 años, una T negativa en B2, esa vaina no es normal. Posiblemente hay una isquemia septal. Cierto, miremoslo aquí más cerquita, ustedes ven D1, D2, D3, de ABR, ABL, ABF, nada que llame la atención, pero sí le llamó la atención al colega cuando vio que en B2 había una T negativa y dijo, no señor, este caballero tiene que pagar una sobreprima o debe ser visto por el cardiólogo, de pronto hacer una prueba de esfuerzo para aclarar si tiene una enfermedad isquémica o no. ¿Qué piensas? ¿Hay algún detalle técnico que te explique lo que está pasando? Aquí hay una propuesta. ¿Quién la tiene? Dale. ¿Qué piensas? Yo pensaría que la chupa B1 está en el B2. En el paciente, pues, ¿cierto? Ese B2 debería como un B1 normalmente. Claro, claro. Y el B2 en el B1. Pues, están trocados dos cosas. Exacto. Fíjense ustedes que cuando uno está tomando un electrocardiograma, en la forma como uno espera la morfología,
cuando toma las derivaciones precordiales es que B1 tenga una R pequeña, una S, de pronto puede tener una T negativa, eso es lo que uno puede aceptar en una persona de 45 años, una T negativa en B1, pero ya encuentra que B2 tiene una R un poquito más alta, en B3 la R sigue creciendo, y de pronto ya empieza a ser el punto donde hace la transición. Pero esta vaina de que yo me encuentre que B1 aparentemente tiene una onda R y luego me baja la onda R y me vuelve a subir, aquí hay un problema técnico. Entonces lo que ocurrió, algo tan sencillo como esto, que la chupita de B2 se puso en B1 y la de B1 se puso en B2. Entonces, miren ustedes como un detalle de esto que es muy sutil, pero puede llevar a una decisión inapropiada, de un uso inapropiado y crear angustia en un paciente innecesariamente. ¿Estamos? Entonces, otro detalle técnico que puede ser interesante. Y van ustedes a encontrar una serie de publicaciones donde están estos detalles técnicos que vale la pena tener en cuenta siempre y no meter las patas con el paciente, ¿cierto? Un detalle que es definitivamente importante, y se los insisto mucho, porque frecuentemente veo uno pacientes que tienen un electrocardiograma con falta de progreso de la onda R de B1 a B3 y empieza a hacer elucubraciones. ¿Será que ese paciente tuvo una necrosis antigua anteroseptal? ¿Será que ese paciente tiene una EPOC? ¿Será que ese paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda? Todo lo que le puede a uno significar una falta de progreso en la onda R de B1 a B3. Y muchas veces el problema es que se colocan los electrodos un poco más arriba de lo normal. Y es frecuente, las personas aún con experiencia y por la carrera no evalúan dónde está el ángulo de Lewis y localizar efectivamente el cuarto espacio intercostal. Entonces, recordar bien cómo es la técnica para uno encontrar los aspectos técnicos, la colocación de los electrodos en las precordiales. Ese detalle es bien importante porque lo mete uno en lío de tener una explicación, y a veces aparece una morfología en B1 de RS, R', y dice, ¿qué será esta vaina? Y es simplemente que se tomó un electrocardiograma con los electrodos puestos aquí a nivel del segundo espacio intercostal, porque a veces son las señoras con las mamas grandes, y entonces para evitar cualquier molestia se colocan los electrodos, profesor. Bienvenido. Entonces, tienen ustedes la parte que hay que insistirle a las técnicas. Y lo mismo ustedes cuando estén tomando el electrocardiograma, fíjense que esté bien colocado B1, B2 y luego las derivaciones. Recuerden cómo se colocan, ¿no? Cuarto espacio al frente, B4 está en línea medioclavicular con B5, B3 está entre los dos, y de ahí en forma recta se van a colocar B5 derechito, no por el espacio intercostal, sino se van derecho, línea axilar anterior y línea axilar media B6, ¿ok? Entonces, ese detalle no los olvide porque es interesante. Miren ustedes que es chévere un problema que frecuentemente nos encontramos. Este hombre de 68 años consulta por disnea. Miren la lectura del electrocardiograma y dice, no, miércoles, un paciente me viene con taquicardia y tiene un bloqueo cardíaco completo y tiene un ritmo de QRS ancho. ¿Será que ese paciente tiene un bloqueo de rama izquierdo? ¿Será que ese paciente tiene una taquicardia ventricular por esos QRS anchos? ¿Alguien descubre de qué se trata? Una aproximación. A veces lo que antes hacíamos con una lupa, ahora lo hace uno con el computador y es muy fácil. Si uno le toma una fotografía al electrocardiograma y empieza a jugar y ampliar el electrocardiograma, se da cuenta de dónde está el problema. ¿Cuál es el problema? Miren, exactamente, ese paciente tiene una pequeña espiga de marcapaso que nos explica que ese paciente lo que tiene es un ritmo de marcapasos y habría que analizar si está funcionando bien o no, pero aquí nos explica por qué el QRS ancho y nos dice, lo que pasa es de que el paciente, a veces los pacientes le ponen un marcapasos y eso no lo molesta para nada y se olvida de que tiene un marcapasos y ni le cuenta a uno, le toma un electrocardiograma y si no le pregunta al paciente o si no palpa uno el bultico, se le pasa por alto y hace un diagnóstico de que es un bloqueo de rama izquierdo y empieza a hacer las lucubraciones de que ese paciente tiene una nueva necrosis, en fin, todas las cosas. Entonces, cada vez los marcapasos son más finitos, las espigas son más pequeñitas porque son bipolares, entonces se le pasan uno por alto y uno puede dejar de analizar
un electrocardiograma apropiadamente y se le pasa a uno por alto lo que es un marcapaso, ¿cierto? Este es un detalle chévere de una paciente que llegó, lo remitió un colega que se asustó mucho porque una señora que estaba en su hogar consultaron por, estamos en, así, de 89 años, mareos, y entonces la examinó y encontró que tenía un pulso de 80 por minuto, pero le tomó un electrocardiograma y cuando vio el electrocardiograma se sorprendió y pensó que tenía una frecuencia como de 40, fíjense ustedes aquí, y se la trajo para Policlínica, y entonces estaba pensando de que tenía un bloqueo, y claro, fíjense ustedes la frecuencia que tiene ese paciente, y resulta que el detalle con este paciente, cuando empezaron a verlo, el QRS no se veía tan ancho, pero miren ustedes, el PR, el doble, el QT, el doble, simplemente miramos aquí y resulta que está tomado a 50 milímetros por segundo. Metió la teclita de 50 milímetros por segundo y el electro se tomó al doble de la velocidad, pensó que estaba ante un bloqueo, ante una bradicardia sinusal sintomática y se la trajo para Poli y todo lo que tenía esa paciente era ese detalle. Y observen un detalle técnico aquí, la forma como está esto estandarizado, que no es lo corriente. Esto quiere decir de que las primeras derivaciones son tomadas 1 milivoltio 5 milímetros y las segundas derivaciones son tomadas 1 milivoltio 10 milímetros. Entonces, miren cómo lo presenta. Como la primera parte 5 y la segunda parte como una escalita 10. Cuando lo usual es que las precordiales sean de mayor voltaje, entonces como se toman los niños, se tomen las primeras derivaciones 1 milivoltio 10 milímetros y las derivaciones precordiales la mitad. Entonces estaría teóricamente de esta manera. Y es un problema técnico porque uno ve las derivaciones de un voltaje muy bajito, injustificado para hacer ese tipo de toma del electrocardiograma. Esto es para alertarlos. ¿Ustedes qué piensan cuando uno ve esto? Si uno está en cuidados intensivos y ve esa vaina en el monitor, ¿qué piensa uno? Dice uno, una taquicardia ventricular. Pero ya se siente uno más tranquilo que cuando mira, esa vaina está muy rápida. Si hiciera una taquicardia ventricular tan rápida, ¿cierto? Y como ven ustedes, uno tiene que ayudarse con las otras derivaciones, y cuando mira las otras derivaciones, miren qué tan fácilmente esto puede semejar un flóter atrial. Uno diría, vea, aquí están los complejos, y esto deberían ser ondas de flóter. Todo es una parte técnica. Y cuando miramos, claramente aquí están los complejos, y no le queda la menor duda de que aquí siguen los complejos. ¿Verdad? Que todo lo que está pasando en este periodo es un artificio, completamente, posiblemente movimiento del cable mientras el paciente está deambulando. Y les propuse este problema porque es muy interesante. A ver de ustedes quién lo analizó. Miremoslo entre todos. Es una mujer de 62 años con miastenia gravis. La vi hace unas 2 semanas. Ha tenido palpitaciones, pero ese es el menor problema de ella. Esa paciente ya le hicieron una resección de timo, esa paciente tiene problemas articulares, tiene curiosamente unos movimientos que yo creo que no han sido todavía suficientemente estudiados, pero hace movimientos involuntarios fácilmente. Entonces, por sus palpitaciones le tomaron un Holter. El electro era completamente normal, basal, y le tomaron un Holter. Entonces, a esta señora le tomaron el Holter, ya ustedes van viendo ese detalle, vean otro ratico, ¿cierto? Es asustador esa vaina. Esa señora dejó el aparato en el laboratorio de Holter, había pasado tranquila, no había tenido ningún síntoma durante el periodo que estuvo monitorizada, y la llamaron, inmediatamente vieron este Holter. ¿Usted es doña Margarita? Sí, doctor. Ah, todavía está viva. Bueno, por favor, le vamos a poner una ambulancia para que la traigan, y terminó con un cardiodesfibrilador implantable. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tiene una taquicardia ventricular realmente esta damita? ¿O todo es artificio? Difícil de decir eso, ¿cierto? Hombre, si yo con una vaina de estas no siento ninguna cosa, y sobre todo un rato largo de esta cosa no me colapso, esa vaina es un artificio. Y sobre todo la rapidez de eso, es que tener una taquicardia de más de 300, casi que uno necesitaría tener una
fibrilación auricular preexcitada, y eso se ve muy rítmico para decir una fibrilación auricular preexcitada, porque tendría que bajar todo por el asa anómalo y hacer una frecuencia altísima. De manera que, fíjense ustedes que mirando esto cuidadosamente, dice uno, no, un momentico, vamos, miremos. Oh, doña Margarita, ¿usted sintió alguna cosa durante el periodo de monitoreo? Volvamos a mirar esto cuidadosamente. Entonces, esa parte le permite a uno de pronto ya empezar a insinuar cómo hay una... y cuénteme esa parte de sus movimientos, que es lo que puede también pasar a un paciente con Parkinson que hace movimientos, se gira. Entonces, entran factores allí que pueden hacerle uno una interpretación inadecuada. Cardiofibrilador implantable. ¿Cierto? Doctor, pero es difícil uno determinar eso. No, Paciente, ¿no? Eso es la medicina, ahí donde está la parte que es. Pero nuevamente la pregunta, si a ti te queda duda y le preguntas a la paciente, ¿cómo pasó el día mientras le estuvimos haciendo ese monitoreo? Y te dice que no, que de pronto sintió una que otra palpitación, tú dices, esta vaina debe ser una cosa que no es del paciente, ¿cierto? ¿Cierto? Además de cosas, ¿cierto? Pero obviamente, esos son los retos, mira, eso se le fue... Muchachos, la primera cosa de aprendizaje y que tenemos todos cuando nos estamos formando es que tenemos que ser muy humildes, estar listos a que nos corrijan, a que nos cuestionen, a que nos digan, vea, de pronto se le pasó por alto esto, mire esta otra cosa, porque todos nos podemos equivocar. Expertos. Pero eso, si estamos todos expuestos a eso, entonces tenemos que entender que nos podemos equivocar y que podemos recibir de parte de las personas que están en formación observaciones, dudas, preguntas y reflexiones que de pronto nos hemos equivocado, ¿cierto? Porque realmente a veces uno ve rápidamente, se confunde, hay mucho trabajo, tantas cosas que pueden influir en eso, ¿cierto? Entonces una primera cosa, que no debe uno ser arrogante en el trabajo de medicina, sino que debe trabajar colaborativamente y ayudarse con todos los compañeros, ¿cierto? Entonces es una parte interesante, ¿cierto? Esta paciente simplemente para mostrarles que en vez de duplicar la velocidad, si uno la baja, le parece a uno que el paciente tiene una taquicardia y el complejo QRS se vuelve estrecho. Y de pronto ustedes van a ver un problema técnico con los equipos al tomar el electrocardiograma. ¿Qué pasa? Se puede pegar el rodillo. Entonces al pegarse el rodillo baja, la velocidad se baja y el pedacito que uno ve es como si fuera una taquicardia. Y uno dice, ese paciente es una taquicardia. Y miren ustedes cómo el QRS es mucho más estrecho, el PR es mucho más corto, y si ustedes ven las letras que de la parte del electrocardiograma, ustedes se dan cuenta que están deformadas, que están totalmente deformadas, y le dice uno, el rodillo del electrocardiograma está frenado y entonces está aparentemente una taquicardia que no está, porque está, no tanto que tenga una velocidad de 12,5 milímetros por segundo, sino que está el rodillo atascado y no hace un diagnóstico de que hay una taquicardia cuando no la hay. ¿Ok? Entonces es un detalle interesante. Entonces, para concluir, los aspectos técnicos, les hemos gastado mucho rato, pero nuevamente son tan importantes porque le pueden hacer uno cometer errores serios que implican cosas definitivas con los pacientes. La estandarización, la parte de la velocidad, mirar cómo las otras derivaciones le pueden ayudar a uno a salir adelante de estos lados. Últimamente estamos entendiendo que hay que mirar cuidadosamente cuando un electrocardiograma empieza a tener cambios que son para uno sospechosos de que realmente no deberían ser. Encuentra uno de pronto que la causa de tal cosa es los filtros que tiene, y hay que mirar igualmente los filtros. Y en lo que estábamos viendo ahorita, ayudarse con las otras derivaciones. Cuando uno ve este electrocardiograma, no, está saliendo aquí ya. Cuando uno ve este D2, uno dice fácilmente, hombre, estoy frente a una fibrilación auricular, y mete las patas. Pero si uno se acompaña con la toma de las 3 derivaciones o de las 6 derivaciones, alcanza a mirar de que definitivamente no es una fibrilación auricular, sino de que estamos frente a un problema de interferencia simplemente, ¿sí? Y son los aspectos frecuentes de técnicos de la línea de base, interferencia eléctrica, movimientos del paciente, temblor del paciente que está tomando un electrocardiograma en un ambiente muy frío, etcétera, etcétera, todos esos aspectos. Y no se olviden de las 3 cosas que dan una P negativa en D1, cables trocados primero, de estrocardia, y la posibilidad de que sean ritmos auriculares no sinusales, pero aquí vería uno en D1 una onda P negativa, pero el QRS sería positivo porque no tiene por qué modificarse para nada lo restante.
Bueno, entonces, en nuestro electrocardiograma que estábamos analizando, podemos decir, tal como lo dijo nuestro primer residente, los aspectos técnicos son satisfactorios, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos al segundo punto, que es mirar la frecuencia cardíaca. Yo pienso que no tenemos que repasar aquí nada de cómo tomar frecuencia cardíaca, la forma como utilizamos. Al encontrarnos un electrocardiograma que el RR es constante, podemos buscar si el siguiente complejo está a 5 milímetros, la frecuencia es 300, si está a 10 milímetros 150, aquí está, esto lo recordamos todos, de manera que no hace falta que le gastemos tiempo a la forma de cómo calcular la frecuencia cardíaca cuando estamos frente a un RR constante. Y que cuando tenemos un RR variable, como en este caso, donde tenemos evidentemente un RR variable con una frecuencia cardíaca rápida, lo que tenemos que hacer es escoger 6 segundos que están en el papel electrocardiográfico, o nosotros los miramos y contabilizamos cuántos complejos hay en esos 6 segundos y multiplicamos por 10. En este caso es muy interesante decir que estoy frente a una FA con una respuesta ventricular rápida porque tiene 150 por minuto, de manera que es muy importante cuando tenemos ritmos irregulares. Entonces, en este momento el paciente encontramos que tiene una frecuencia cardíaca muy sencilla, aquí lo hicimos, 300, 150, 100, 75, 60. Entonces, listo, frecuencia cardíaca en nuestro electrocardiograma que estamos analizando, 60 por minuto. Sigue a continuación el determinar el ritmo. Las cosas que debemos recordar para uno decir que estamos frente a un ritmo sinusal son todas estas. Deben cumplir todas ellas. Entonces, para decir el paciente tiene un ritmo sinusal es que siempre tengamos una onda P seguida por QRS y su recíproco QRS precedido por una onda P. Definitivamente, si es un ritmo sinusal, debe ser positiva en D2. Y la razón es esta. La forma como se despolariza la aurícula es con un vector que viene de la parte alta hacia abajo, de derecha a izquierda, y tiene la misma dirección de D2. Y es la razón por la cual, si yo tengo una despolarización originada del nodo sinusal, ese vector va a seguir el mismo camino de D2 y por eso debo ver positiva la P en D2. La P de la misma morfología en la misma derivación y en un intervalo P de constante. Eso todo me permite a mí decir estoy frente a un ritmo sinusal. Muy importante, ante cualquier electrocardiograma, decir estoy frente a un ritmo sinusal. Creo que aquí podemos mirar varias anormalidades del ritmo rápidamente. Fíjense esta, la que acabamos de ver, un RR variable. Ya sabemos qué cosas pensar ante un RR variable. Si encontramos un RR variable, la primera cosa que hay que descartar es que no estemos frente a una fibrilación auricular. La otra, de otro diagnóstico diferencial, es taquicardia atrial multifocal. La otra, ectopias supraventriculares o ventriculares, pero vamos a encontrar que el ritmo de base es un ritmo sinusal con las irregularidades en el ritmo. Entonces, ¿qué piensan de este electrocardiograma? Recientemente me lo mandó un colega de un pueblo que dijo, profe, esto sí es tal cosa. Justo ese es tu diagnóstico. Una chica con una EPOC que aumentó su disnea y este es su electrocardiograma. ¿Qué piensan de eso? Miren ustedes, el RR variable, claramente es un RR variable, y cuando miramos las ondas P, no nos queda la menor duda. Fíjense que esa P muy probablemente corresponde, si es una paciente con una EPOC, va a tener una P seguramente de tipo pulmonar, pero miren cómo varía la morfología de la onda P en ese paciente. Miren que por lo menos hay 3 P diferentes, entonces podemos decir, esa paciente tiene una taquicardia atrial multifocal, ¿cierto? Entonces no es un ritmo sinusal. Aquí nos encontramos en D2 una onda P que es definitivamente negativa. Entonces es un ritmo normal, esa paciente no tiene un ritmo sinusal, muy probablemente tiene una taquicardia atrial, o la otra posibilidad que lo vamos a analizar más adelante, como es esta es la R, esta es la P, vamos a ver cuando hay un RP largo, ¿qué diagnósticos diferenciales hacemos si el paciente está taquicárdico? Uno de ellos es taquicardia sinusal, la otra taquicardia atrial, la otra es una taquicardia que tiene un movimiento circular en el nodo AB atípico, donde en vez de girar por el haz lento y subir por el haz rápido, se hace al revés, baja por el haz rápido y sube por el lento, y por eso un RP largo, como lo vamos a discutir en la próxima semana. Entonces, ese paciente tiene un ritmo que no es sinusal. Y este paciente con una taquicardia
que aparece bruscamente y es de complejos estrechos, rítmica totalmente, y encontramos que hay esta muesquita posterior, decimos es una taquicardia no sinusal, este paciente tiene muy probablemente una taquicardia por reentrada nodal. Posiblemente puede tener también una taquicardia atrioventricular con movimiento ortodrómico, cosas que también vamos a discutir, cómo hacer el enfoque de eso. Este caso 7, ¿alguien lo quiere analizar? ¿Qué tiene ese paciente? Entonces, se lo dejamos a uno de los residentes. Es un paciente de 50 años, se colapsa en un supermercado y es llevado a urgencias. Se le encuentra una frecuencia cardíaca endiablada y el pulso endiablado, 300 por minuto. Y se le toma este electrocardiograma y este es el electrocardiograma. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién se anima? Allá tenemos un voluntario. ¿Cómo lo interpretamos? Entonces, vean ustedes el reto que tenemos. Se colapsa este paciente y al momento de que llega a urgencias encontramos que tiene un pulso rítmico, tiene una frecuencia cardíaca rítmica, pero la presión arterial está en 60, 40, casi que está palpatoria en 60 y tiene esta frecuencia que estamos viendo aquí. Diagnóstico. Soy Figueroa, residente de primer año de medicina interna. Pues, evidentemente es un ritmo de complejos angostos muy rápidos, una taquicardia pues de origen supraventricular. Lo que llama la atención es que sí se Tú dices que es supraventricular porque tienes unos complejos QRS estrechos y eso, fíjate que estás insistiendo de una forma muy interesante. Desde que el QRS es estrecho es porque todo el sistema de conducción está funcionando bien, para que ese paciente debe tener una taquicardia de origen supraventricular. Tan rápida. Entonces, es muy rápido realmente el ritmo, pero llama la atención que hay una irregularidad, por ejemplo, en los QRS, que hay una variabilidad entre ellos. Los QRS, por ejemplo, en ABL se ve alguna irregularidad, en ABR. O sea, el QRS, los QRS no son homogéneos todos. Y si uno se pone bien finito, no es tan regular. Como es tan rápido, uno creería que sí es regular, pero hay unas ciertas diferencias con respecto a eso. Entonces, uno podría sospechar que sea pues una fibrilación auricular, un flúter auricular muy acelerado. Interesante. ¿Cuál es la frecuencia? Porque ahí está el quiz del diagnóstico. ¿Cuál es la frecuencia que tiene esa taquicardia? Por ahí 300. 300. Si tú tienes una taquicardia de 300, tu primera opción es flúter auricular. Flúter auricular. Tú tienes razón, puede haber alguna pequeña variabilidad, pero cuando tú tengas una frecuencia de 150 y de 300, tienes que pensar que detrás de eso debe haber un flúter atrial. No siempre, tú puedes tener una taquicardia sinusal de 150, puedes tener una taquicardia atrial de 150, puedes tener una reentrada nodal de 150, pero siempre que tengas 150 y cuando tengas 300 rítmico, esa vaina es un flúter atrial mientras no se demuestre lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el paciente está colapsado. ¿Qué hay que hacer con él? Cardiovascular, ¿cierto? Entonces ese paciente tenía un flúter atrial y se le hizo una cardiopatía, una taquicardiomopatía, se le corrigió el ritmo y mejoró sustancialmente porque el paciente venía haciendo una falla cardíaca. ¿Ok? Entonces, nuestro electrocardiograma hasta este momento vamos con los aspectos satisfactorios, técnicos, con una frecuencia 60 por minuto y tenemos un ritmo sinusal. ¿Listo? Viene ahorita la determinación de intervalos, ¿cierto? Recuerden en la parte técnica cómo hacer la determinación del intervalo PR. Hay veces que vale la pena mirar muy bien el comienzo de la onda P, una derivación donde uno vea muy bien el comienzo de la onda P, el comienzo del QRS, tomar el intervalo QRS y intervalo QT. Vamos a trabajarle a esta parte. Es interesante, hoy no vamos a dedicarnos, pero luego cuando hagamos análisis cuidadoso de trastornos de conducción interatrial, atrioventricular, interventricular, vamos a analizar bien en qué punto puede estar el problema. Recordar más o menos a qué corresponden los intervalos en la conducción a través de todo el sistema normal de conducción.
Y esto también lo tendremos que analizar cuando estemos trabajando la parte de trastornos del ritmo, cuando estemos hablando igualmente de trastornos de repolarización, tener muy en mente cómo se genera el potencial de acción, la manera como los canales allí intervienen y todo, y vamos ahorita de pronto a hacer algún análisis interesante con uno de los electrocardiogramas que vamos a ver a continuación. Entonces, en nuestro electrocardiograma nos encontramos de la medición del intervalo PR, que lo hacemos en D2, que se ve muy bien la onda P, desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS, ven ustedes que hay 7 cajoncitos por 40 milisegundos, serían 280 milisegundos. ¿Eso es normal o anormal? Fíjense ustedes que lo normal es 200 milisegundos. Ese paciente ya tiene algo que podríamos llamar bloqueo AV de primer grado, pero que es mucho mejor decir que se trata de un retraso en la conducción, porque realmente no hay un bloqueo, hay una lentificación de la conducción, y ya tendríamos que analizar en qué punto del todo el sistema de conducción esto está ocurriendo. Posiblemente ese paciente está tomando medicamentos, posiblemente tiene un proceso inflamatorio, posiblemente tiene un problema isquémico. Siempre hay que pensar cosas que pueden alargar el PR, que dificultan la conducción auriculoventricular, y tenerlo en cuenta en el momento de hacer la traslación a la clínica de ese hallazgo del electrocardiograma, ¿cierto? Muy bien, el QRS, miren que es interesante medir en el punto donde hace la transición. Es más fácil encontrar el comienzo del QRS y la terminación del QRS. Entonces, allí podemos medir, y aquí alcanza a ser, miren, 2,3 por 40 milisegundos nos da 92 milisegundos. Es interesante definir la anchura del QRS, y por favor, ustedes muchos van a ver pacientes con bloqueo de rama izquierdo, y en el enfoque de un paciente con bloqueo de rama izquierdo que tiene falla cardíaca, una de las cosas que muy probablemente se va a considerar si el paciente está siendo refractario, está entrando a un estadio de la falla cardíaca D o es un C que no logra uno controlarlo apropiadamente, la posibilidad de beneficiarse de un resincronizador, y hacer la medición del QRS es muy importante. Y lo mismo cuando ustedes reciben ese paciente ya con el resincronizador, pero el resincronizador sí está haciendo su efecto de bajar la duración del QRS. Entonces es interesante no solamente decir es un QRS ancho, sino medir cuánto mide el QRS, porque puede ser una trascendencia para tomar una decisión o para decir, mire, ese resincronizador yo creo que no está funcionando, por favor, señor electrofisiólogo, vuélvame a mirar a este paciente para ver si necesita ese paciente un ajuste donde está el electrodo del resincronizador para hacer óptimo el manejo del paciente, ¿cierto? Y finalmente el QT, que la forma de medirlo es desde el comienzo del complejo QRS, y aquí la idea sería que trazamos una tangente a la rama final de la T, donde se encuentra con la línea de base, y hacemos la medición del QT, y no dejen de hacer si el paciente tiene taquicardia o bradicardia, hacer una corrección del QT corregido, que es muy importante. Y tener siempre en cuenta esto, que si uno se encuentra en la terminación de la onda T por dentro de la mitad del RR, posiblemente el QT no está prolongado, pero si uno se encuentra esta terminación de la onda T más allá de la mitad del RR, casi seguramente ese QT está prolongado, y hay que hacerle una medición, porque de eso depende muchas veces la presencia de arritmias que pueden ser fatales, o que un paciente esté con una taquicardia que uno no puede controlar y se le ha olvidado mirar que el QT está prolongado, y que detrás de esto hay a lo mejor una sustancia que está provocando un QT prolongado, y mientras no corrija uno eso, no saca al paciente de su taquicardia. Adelante, para que puedan oír todos. Bueno, entonces tenemos a continuación Santiago, adelante. Debería entonces tomar uno la derivación. Vuelve a hacer la pregunta para que lo puedan oír bien todos los compañeros. Eso, entonces cuando uno mide el QT, uno ve que puede haber grandes variaciones dependiendo de la derivada donde uno lo tome, en especial si uno lo toma en las derivadas, en las precordiales derechas o en las precordiales, puede ser mucho más mucho mayor, y puede ser tanta la diferencia como 50-60 milisegundos si uno lo toma en las derivadas. Entonces
¿Debería tomar uno la versión más grande? Probablemente es eso. Ahora, fíjate que cuando contamos con la facilidad ahorita de los sistemas bien inteligentes, nos dan algo que se denomina la dispersión del QT, donde precisamente la medición del QT más corto, del QT más largo, tiene una diferencia muy importante y eso parece tener implicaciones en la génesis de arritmia y en el pronóstico del paciente. Entonces, para efectos prácticos, nosotros tratamos de tomar, por supuesto, el que está más largo como para tener hacerlo en beneficio del paciente, que lo obliga a uno a mirar qué está pasando con el paciente, si hay un trastorno electrolítico, si ese paciente tiene un medicamento que está influyendo en esto, cosas que podamos corregir evidentemente y evitar que vaya a pasar con el paciente algo serio. Gracias, Santiago. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Entonces, vale la pena mirar como algunos ejemplos de intervalos anormales. Miren, aquí cuando hacemos las revisiones del electrocardiograma del mes nos hemos encontrado con unos ejemplos lindísimos donde uno a veces no alcanza a ver la onda P porque está metida en la onda T. Entonces, a veces hay un PR tan prolongado que le dice a uno, ¿será que estoy frente a una taquicardia del tejido de la unión? ¿Será un ritmo del tejido de unión? Y muchas veces necesita uno hacer una maniobra vagal para despejar esa onda P, que se separe de la onda T y poder identificar que se trata de una prolongación muy importante del PR. Siempre estar pendiente ante un PR corto, buscar si hay presencia de onda delta para que no se le pase a un World Parkinson White. Lo que estábamos diciendo de medir muy apropiadamente la duración del QRS por todos los aspectos que significan de diagnóstico. Y miren este caso que es muy bonito, donde miren donde termina la onda T. Esta onda T está mucho más allá de la mitad del RR. Le dice a uno, este paciente debe tener un QT largo y me obliga a medir cuidadosamente. El QT es una paciente con una ingesta por fines suicidas de alguna sustancia que llevó ese QT tan prolongado y ver si está menos de 320 milisegundos, un QT corto que puede ser la manifestación de una hipercalemia, que es algo muy importante en el diagnóstico de un paciente que viene con fatigabilidad, que de pronto tiene detrás de esto puede ser una paraneoplasia, en fin, que le puede servir a uno esto para orientarse en el diagnóstico de ese paciente general. Entonces aquí tenemos lo que va la lectura sistemática de nuestro electrocardiograma. Esto lo vamos a transmitir indudablemente a la parte de las conclusiones. Un retraso en la conclusión AB, ¿cierto? Bueno, entonces la idea con este paciente es sacar los ejes. Yo creo que aquí pasamos rápidamente cómo sacar el eje de la P, del QRS, de la T. Entonces, simplemente la información que podemos pasar al plano cartesiano, es muy fácil llevar la información que hay en D1 porque tiene precisamente esa dirección, es la comparación de brazo derecho con el brazo izquierdo. Y la ABF mira hacia abajo, de manera que es muy fácil pasar la información de ABF al plano cartesiano, al eje de las Y. Entonces nos encontramos con la manera de hacer esa determinación. Miramos, vamos a sacar el eje del QRS, miramos cómo está el complejo en D1, encontramos que todo es positivo, que va hacia el lado izquierdo del plano cartesiano en el eje de las X. Miramos cómo está ABF, predomina la parte negativa, entonces queda, si es negativo, va hacia arriba, ¿cierto? Entonces el eje de ese QRS es un eje donde predomina lo negativo en ABF, predomina lo positivo en D1, es un poco más profunda la S en ABF que en D1, de manera que es un eje que está desviado a la izquierda, muy probablemente en menos 60 grados. No tengo que hacer pues cálculos exactos, entonces ya nos está diciendo que este paciente tiene un eje del QRS de 60 grados. Vale la pena sacarle el eje a la P, que a veces no lo hacemos. Fíjense ustedes que miramos la P en D1, es una onda P que es positiva, va al plano cartesiano, 1 milímetro, miramos la P en ABF, un poquito más de 1 milímetro, 1,5 milímetros, es positiva, entonces va en la parte de abajo y tenemos un eje de la P en más 60 grados, donde debe estar el eje de la P si es un ritmo sinusal. Si está en un cuadrante distinto, definitivamente no es un ritmo sinusal. Entonces, en este caso tenemos una P que está a más 60 grados y finalmente miramos el eje de la onda T. Y es bien valioso.
hacerlo por lo siguiente, porque miren ustedes que en D1 ya nos llama la atención que uno en D1 normalmente debe tener, si yo veo una onda R, debo encontrar una T positiva, y desde ya vemos que esa T es una T que tiene un segmento ST levemente deprimido con una T de ramas asimétricas que le está diciendo muy probablemente cambios secundarios de repolarización por hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, cuando sacamos el eje nos encontramos que la T en D1 es negativa. Entonces, si es negativa va en los cuadrantes derechos y la T en ABF es positiva, va en los cuadrantes inferiores. Aquí es un eje que está a más 140 grados. Lo interesante de esto es de que si tenemos un eje de la T a 140 grados y el eje del QRS está a menos 60, fíjense ustedes que está totalmente opuesta. La T debe estar acompañando y debe seguir la misma dirección de la onda del QRS, porque usualmente la despolarización se hace siguiendo el mismo camino que la repolarización sigue el mismo camino de la despolarización. Aquí está completamente opuesto y le está diciendo este paciente tiene problemas de repolarización, el solo hecho de encontrar ese gradiente entre el eje del QRS y el eje de la onda T, ¿cierto? Entonces aquí colocamos el eje de la P a 60 grados, el eje del QRS a menos 60 grados y el eje de T a más 140. Entonces ya tenemos un eje del QRS desviado a la izquierda que debe buscarse una explicación que vamos a pasar a nuestro interpretación. Adelante. Para la onda T, la profundidad, entonces tú tomas D1 y ABF. Eso, pero digo que tiene onda, que tiene característica simétrica, entonces uno coge la primera parte del ST o la otra parte. Tú buscas hasta donde está el nadir de esa onda T, lo más profundo que tiene esa onda T. Ahora, fíjate y verás que aquí no se trata posiblemente en el trabajo clínico de hacer mediciones como las que puede hacer en la máquina, pero esto le está dando una orientación a uno en general y se da cuenta, grosso modo, cómo está la situación, ¿cierto? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, listo. Entonces, cuando vamos a ver las morfologías de la T, en la T no hay mucha cosa que ver y está bien lindo. Es decir, estamos frente a una anormalidad auricular derecha o una anormalidad auricular izquierda o biauricular. Entonces, esto es lo que hay que mirar. Si la P en D2 es una P que tiene más allá de 2,5 milímetros de altura, más allá de 2,5 milímetros de duración, y en D1 que si es bifásica, ninguna de las dos fases sean más allá de 2 milímetros, de 2 milímetros en el caso de la fase positiva y en la fase negativa. Entonces, recuerden esta parte que es un resumen muy lindo, donde si yo tengo una anormalidad auricular derecha, voy a encontrar una onda P muy alta en D2, más de 2,5 milímetros. En la fase inicial en B1 voy a encontrar una P mayor de 2 milímetros, y cuando tengo una anormalidad auricular izquierda en D2 voy a tener una mayor duración y me va a originar esta muesca que es característica de la anormalidad auricular izquierda, y lo más contundente es cuando yo veo que la fase negativa de la P en B1 tiene una profundidad muy importante. Y los expertos en lo que les contaba yo de los consensos, en vez de decir sobrecarga auricular izquierda, hipertrofia auricular izquierda, dilatación auricular izquierda, sobrecarga auricular izquierda, proponen anormalidad auricular izquierda, porque miren, todo eso es capaz de producir la misma morfología. Entonces, uno no es capaz de identificar una u otra. Entonces, más bien hablen de anormalidad auricular izquierda. En la próxima reunión que vamos a hacer hay un electrocardiograma muy bonito que me facilitó Jairo de un paciente que tiene un linfoma cardíaco y aparentemente no tiene dilatación de las aurículas, sino una infiltración de las aurículas, y da una morfología de anormalidad auricular izquierda por pura infiltración del septum. Es una alteración de comunicación interauricular. La veremos más adelante porque es un caso muy bonito para que analicemos ese detalle. Entonces, hablemos de anormalidad auricular izquierda y no de hipertrofia ni otras cosas. ¿Estamos? Listo. Aquí hay ejemplos de anormalidad auricular izquierda claramente en un paciente con estenosis mitral. Miren esa P con una parte profunda inmensa que uno dice, se da, ¿cómo es la cosa? Este es el complejo.
Este es el complejo QRS y esta es la onda P. Una P profundamente importantísima en la parte negativa de esa P, y como en un paciente con una estenosis pulmonar tiene una onda P en V1, donde la fase positiva es supremamente alta, ¿cierto? En nuestro paciente, observen ustedes que D2 no tiene una duración más allá de la esperada, y en B1 pues es bifásica. Uno se quedaría como en el límite de decir, hombre, de pronto yo podría decir que hay una anormalidad auricular izquierda, pero no soy capaz de comprometerme. De pronto la propongo como una posible anormalidad auricular izquierda, pero no tiene lo suficiente profundidad esa onda P en la fase negativa como para yo comprometerme y decir, definitivamente estoy ante eso. Entonces, más bien pongo normal, pero si de pronto tengo dudas puedo anotar posible, para no comprometerme totalmente, pero digo no, posible anormalidad auricular izquierda, ¿cierto? Si uno queda con la duda de que puede estar en el punto límite. Bueno, y viene ahora la parte de morfología del QRS. ¿Qué son las cosas que siempre hay que mirar en la morfología del QR sistemáticamente que no se nos pasen? Voltaje. Si hay un voltaje normal, si es un voltaje bajo, o ya empezamos a mirar voltajes desproporcionados para las hipertrofias. Pero el voltaje bajo nos puede indicar muchas cosas: falla cardíaca, un derrame pericárdico, una EPOC, una neumotoras, muchas cosas nos pueden indicar un voltaje bajo y debemos consignarlo si el voltaje es bajo. Presencia de ondas Q patológicas, recordando que es aquella onda que no debe estar donde debe estar, que sea profunda, una cuarta parte de todo el complejo, y sobre todo que la inscripción es por lo menos una Q ancha, y a veces la forma como se inscribe no es de trazos completamente limpios, sino está alterada. La parte ya de conducción intraventricular, vamos a identificar el QRS ancho propio del paciente que tiene un bloqueo de rama. Un concepto nuevo que lo vamos a trabajar y que antes no hablábamos de esto y que cada vez se está hablando más, de fragmentación del QRS. Que uno pues se encuentra unos QRS que tienen unas muescas y dice uno, bueno, esta vaina ¿qué es? ¿Una muesca? ¿Es una fragmentación? ¿Qué significado tiene esta muesca en el electrocardiograma, en el QRS? ¿El QRS no es tan ancho como más allá de 120 milisegundos? ¿Tiene algún significado? A esto se le está dando cada vez un papel muy interesante para involucrarlo dentro del significado y la parte clínica. Buscar siempre presencia de onda delta, especialmente la persona joven que ha estado consultando por palpitaciones. Siempre mirar en búsqueda de onda delta cuando vemos los electrocardiogramas de los pacientes que consultan por palpitaciones. Buscar la presencia de onda épsilon, es un poco frecuente en nuestro medio ondas de Osborn, porque nosotros no tenemos pues el frío, pero de pronto una persona que se queda metida en un frigorífico y puede tener, lo encuentran al cabo de un tiempo largo, bien, o en Bogotá o en la sabana de arriba pueden encontrar al paciente. Bueno, trabajémosle a este electrocardiograma. Es un hombre de 18 años, hizo síncope mientras trotaba. Ahí tienen el reto. Ese lo conocen ustedes y quiero que uno de ustedes asuma cómo interpretar este electrocardiograma. Hombre de 18 años, vea usted la trascendencia de hacer un diagnóstico de por qué un chico de 18 años tuvo un síncope mientras trotaba. Un síncope durante el ejercicio, esa vaina le habla a uno de un síncope cardiogénico, ¿cierto? Entonces, el electro nos tiene que ayudar. No solamente, pues obviamente, el examen físico del paciente nos va a ayudar. Encontramos un soplo sistólico en el foco aórtico, ese chico tiene una estenosis aórtica congénita. Encontramos un electrocardiograma que de pronto tiene ciertas morfologías que ahora vamos a discutir, nos va a explicar por qué ese chico hizo un síncope. ¿Quién quiere contarnos cómo hizo la interpretación de esto y a qué conclusión llegó? Uno de los residentes, ¿quién se anima? Este electro lo vieron, lo estudiaron, llegaron a alguna conclusión de por qué ese paciente tiene algo, y si no se lo dejamos a nuestros fellows a ver qué dicen de ese electrocardiograma, porque ese sí no lo conocen. En el enfoque de un paciente joven que hace síncope de posible origen cardiogénico, uno tiene que pues, primero el QT corregido que no vaya a estar prolongado. Perfecto. Siempre mirar el QT en un paciente que hace síncope, porque es un paciente que puede tener una muerte súbita precisamente porque tiene un QT prolongado de tipo congénito, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en las partes donde más largas las veía, pues con la piscina que usted nos dio ahorita no pasa pues la mitad del RR, entonces desde alto riesgo pues no es prolongado, y yo lo calculé y me daba por debajo de 400.
Ok. Por ese lado. Adelante. Por otro lado, en B3 me parece, pues no cumple el PR corto, ni prolongación del QRS, pero me parece que en B3 tiene una onda delta, me parece a mí. Esa primerita de B3, la anterior. ¿En B3 me dices? Sí, señor, la primerita de B3. Ah, ya. Ahí me parece que tiene como una onda delta, pero no tiene el PR corto ni el QRS ancho. Ok. Sí. ¿Te llaman la atención estas T negativas en D2, en D3, en ABF? ¿Será una cosa de tipo isquémica? Obsérvate las T negativas que hay en B2, en B3, en B4, en B5, en B6. ¿Piensas que son normales para un chico de 18 años? No, eso no les haría decir, profe. Bueno, yo quiero que ahora participe en uno de nuestros fellows. No sé si todavía, Benito, ¿te atreves a tener una propuesta de esto? Esas ondas T invertidas en B1, B2 con una relación RS mayor de 1 en esas dos primeras precordiales, aunados a un posible patrón de S1, Q3, T3, hablan de la posibilidad de una sobrecarga ventricular derecha. Ok, que algo puede estar con el ventrículo derecho. Es interesante la observación de Benito en dos detalles. Uno de ellos, claro, que esta morfología que vemos en D1, qué rico tener un electrocardiograma previo de este paciente, pero realmente uno alcanza a ver que predomina la parte negativa. Todavía en un chico de 18 años uno puede tener esta morfología, pero efectivamente aquí predomina la S en D1 y alcanzas a ver lo que estabas diciendo tú de pronto, una pequeña Q en D3 con una T negativa en D3, que podía hablarle a uno de que hay un patrón del ventrículo derecho, y de pronto miras D1 y te da la mirada de que aquí hay una R mayor que una onda S, que definitivamente en un chiquillo de 13 años, de 18 años, este patrón ya debería haber pasado, ¿cierto? Pero obviamente podría ser una variante normal en un chico de 18 años, ¿cierto? Estamos de acuerdo que aquí hay una onda R que es mayor que la onda S, entonces estás pensando de que puede haber un patrón de que hay un ventrículo derecho que tenga problemas. Muy bien. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tendrá este paciente? Ah, caray, aquí hay una propuesta interesante, ¿no? Una displasia arritmogénica del ventrículo derecho, cosa que estamos pensando en un chico de 18 años que hace una muerte súbita, hace un síncope durante el ejercicio. Entonces, hay T negativas de B1, B2, B3, esa morfología de B1, pero además hay una cosita que dice alguien, una maricadita, pero muy importante, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces es esta cosita que está aquí, que es una onda épsilon. Entonces esta que se alcanza a ver después del QRS, eso es una onda épsilon. Yo creo que no tengo aquí desafortunadamente una aproximación, pero miren, este otro caso, esta cosa chiquitica que se ve aquí después de la onda, esa es la onda épsilon. Y si se acompaña de estos hallazgos de T negativa y los detalles de ventrículo derecho y la T negativa en B1, B2, B3, es una cosa que le hace pensar muy seriamente en una displasia arritmogénica del ventrículo derecho en un joven de 18 años con todos estos detalles. Es un paciente que definitivamente hay que pedirle una ecocardiografía, por supuesto, pero definitivamente se va a ganar una resonancia magnética nuclear para poder llegar a un diagnóstico apropiado de ese chico. ¿Ok? Entonces, esas son las ondas que de pronto vale la pena que siempre analicemos, ¿cierto? En el QRS, mirar los voltajes altos, los voltajes bajos. Recuerden que un voltaje bajo es aquella que el QRS en las derivaciones de miembros tienen los QRS que no alcanzan a 5 milímetros, esa es la definición de bajo voltaje. No olvidar la onda épsilon, no olvidar la onda Osborn y no olvidar la onda delta, que todo eso nos ayuda a determinar esa parte. Creo que es claro para todos nosotros cuando hablamos de una onda Q patológica, no le gastemos tiempo a esto, ¿cierto? Y la parte que está empezando a trabajarse sobre los QRS fragmentados, se le está empezando a dar una mayor importancia y tratando de analizar si el pronóstico del paciente que tiene un QRS ancho con fragmentación es un pronóstico peor
lo puedo orientar a uno sobre si es un paciente que se puede beneficiar o no más de un cardiodesfibrilador, de un resincronizador, etcétera. Entonces, estos detalles seguramente los vamos a trabajar con mucha profundidad porque son temas nuevos que nos permiten mirar esas cosas que anteriormente no le prestábamos atención como esas muescas en los QRS que llamamos ahorita fragmentados, ¿cierto? Bueno, veamos este caso sobre morfología del QRS y quién propone un diagnóstico con esta jovencita. Joven de 20 años, la familia la encuentra inconsciente y la lleva a urgencias. Y este es su electrocardiograma en urgencias. Y con esto hace el diagnóstico. ¿Quién se anima a hacer la interpretación? Entonces, ajá, y tenemos... Cierto, adelante. Bueno, primero que todo, entonces, en aspectos técnicos normales, tiene una frecuencia cardíaca aumentada, como 161 le calculo yo, y hay... Está taquicárdica, ¿cierto? ¿Tú dirías que es una taquicardia sinusal? No, yo pues ahí no se ve. Fíjate el lío que se le ofrece a uno cuando está el paciente taquicárdico, pero obsérvate con cuidado y mira aquí, y si te das cuenta, ahí está esa muesquita en la onda T. Miren lo difícil que es poder observar, pero muy probablemente sí hay una onda una onda P, y de pronto en B1 siempre tienes que mirar las dos derivaciones de 2 y muy probablemente ahí hay onda P, ¿cierto? Ese es el lío que uno se le ofrece. De pronto este paciente uno, ante la duda, puede hacer un pequeño masaje carotidio y tomar en ese momento el trazado y despeja, por lo menos se hace más lento y le permite a uno mirar un poco mejor la onda P y la desenmascara de la onda T. ¿De acuerdo? Entonces fíjate que en principio uno ve complejos aparentemente anchos, esa taquicardia, una taquicardia ventricular, pero no, ahí hay onda P. Taquicardia sinusal. ¿Qué te llama la atención de ese electrocardiograma? Bueno, me llama la atención, primero, la morfología del QRS en ABR. Lindo, ¿no? Que ese ABR cada vez le prestamos más atención, ¿no? Esa R terminal del ABR no es lo usual, ¿no? Y alta, además de 3 milímetros. Y lo que está ahorita diciéndonos Benito, es una chica de 20 años, pero esta S es más profunda de lo que uno esperaría. ¿Sí? Esa onda S en D1 es más profunda de lo que uno esperaría. Y que tiene el QT prolongado. Y posiblemente ese QT está prolongado, sí señora. ¿Qué piensas? ¿Qué puede estar causando los síntomas de esa damita? Como por la historia, pronto una intoxicación por antidepresivos. ¿Por antidepresivos. Qué lindo, ¿ah? Ese es el diagnóstico con ese electrocardiograma. Esos detalles, donde estamos encontrando que hay una S profunda en D1, una R más alta de 3 milímetros en ABR, y de pronto esta jorobita que se alcanza a ver aquí en B1, todos esos elementos son propios de una intoxicación por tricíclico. Aquí sería pues algo que está modificando los canales de sodio definitivamente. Y esta paciente, al corregir esa parte, miren lo lindo que hay. Este es otro ejemplo, un ejemplo que lo encontré anoche, estaba preparando esto, y miren ustedes que es exactamente igual. Una chica con una intoxicación por tricíclicos, y miren la morfología, una S profunda en D1, miren la R terminal en ABR de más de 3 milímetros, esta jorobita en B1, y al hacer la corrección con el tratamiento, miren cómo cambia la morfología, miren B1, D1, ya, y miren ABR, desaparece esa R terminal, a que se corrige completamente, es una modificación del QRS que es todo propio de las alteraciones de despolarización de sodio. Entonces, ahí tienen ustedes lo lindo que es cómo se permite uno con un solo electrocardiograma, sin todavía pedir otra cosa más, decir, esta paciente tiene una intoxicación por tricíclicos y hacer el manejo apropiado de esa paciente. Aquí es un ejemplo muy bonito de la morfología del QRS, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, miramos que hay unos voltajes importantes, hay una falta de progreso de la onda R de D1 a B3. Ven ustedes, al decir la morfología del QRS, tenemos que decir cómo avanza. Uno diría, ¿será que aquí hay onda pequeñita, onda RR embrionaria, o no la hay? Definitivamente hay una falta de progreso de la onda R y tenemos que pensar en qué cosas causan falta de progreso de la onda R de B1 a B3. Marcapasos, bloqueo de rama izquierdo, EPOC,
necrosis anteroseptal, mala colocación de los electrodos, tener en cuenta todos esos detalles. Y nos encontramos con una onda R altísima en B5 y en B6, entonces ese alto voltaje lo convertimos ya y buscamos si tiene índices de Sokolov-Lyon, si tiene índices de Cornell, si hay índices de Cornell, ahí tenemos una S profunda en B1 y vemos CD3 y vemos una R muy alta en ABL. Recuerden ustedes como una R de más de 11 milímetros en ABL prácticamente también le dice a uno es una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces llevamos a nuestro electrocardiograma, a la lectura sobre la morfología del QRS, dice índices de Sokolov, Cornell duración y Romil-Lester son positivos, falta progresión de la onda R de B1 a B3. Todos esos detalles van aquí en la morfología del QRS y no se nos olvida eso. Bueno, yo creo que estamos acercándonos a las 8. Dejémoslo ahí. Mañana seguimos trabajando, no importa que no hayamos terminado el tema de hipertrofias, pero aquí están otros electrocardiogramas. Terminemos con a ver ustedes qué dicen, porque eso, para redondear, hoy está muy lindo esto. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado para este paciente que se presenta con fatiga y disnea? ¿De dónde saqué yo este electrocardiograma? ¿Alguien me dice? ¿De dónde saqué ese electrocardiograma? ¿Alguno? Y le doy una membresía a ULAE por un año. El que me diga de dónde saqué ese electrocardiograma. Hombre, nadie miró el New England Journal de esta semana. No, la razón de decirles eso es, hombre, yo creo que como internistas hay una costumbre que definitivamente los que tenemos esa tendencia a la medicina interna, el New England Journal es uno de las revistas, como decir, yo leo semana todas las semanas, yo leo el New England Journal todas las semanas, uno por lo menos le pega una miradita que ha salido, porque realmente es una revista extraordinaria. Entonces, esta está dentro de esa pregunta la tiene ahí como reto, como electrocardiograma reto, imágenes reto, esta semana. Entonces, la pregunta que hacen para todos es, ese paciente se presenta con fatiga y disnea y le encuentra este electrocardiograma. ¿Cuál es el tratamiento apropiado? Ese paciente debe ir para una coronografía, ese paciente debe ir a hacer una cardioversión. ¿Qué piensan que está pasando con ese paciente? ¿Cuál es la causa de su fatiga y disnea? ¿Y hacia dónde va? ¿A qué procedimiento va? ¿Qué ven allí? Bajo voltaje, una de las cosas. ¿Qué más te llama la atención? Alternancia eléctrica, ¿cierto? Entonces miren ustedes qué cosa tan linda. Si un paciente se me presenta a mí con un bajo voltaje y se me presenta con esta alternancia eléctrica, miren, uno alto, uno bajito, uno alto, uno bajito, uno alto, uno bajito. ¿Qué tiene ese paciente? Un derrame pericárdico, posiblemente está con una taponamiento cardíaco. Hay que mirar que no tenga signos de taponamiento y lo que hay que hacer posiblemente es un drenaje de ese derrame pericárdico y el paciente tiene esa... Es muy lindo. Nos vemos mañana.